La compra de Niezco, un caballo bayo, que se verificó pocos días después, fue para los forzados una distracción mucho más agradable e interesante que la visita del elevado personaje de que acabo de hablar. En el penal teníamos necesidad de un caballo para transportar el agua, las basuras, etc. Un presidiario debía cuidarlo y conducirlo, bajo escolta, como es de suponer. A nuestro caballo no le faltaba trabajo desde por la mañana hasta la noche. Era un magnífico animal, aunque ya en decadencia porque llevaba muchos años de servicio. Cierto día, la víspera de San Pedro, Niezco, que llevaba una cuba de agua, cayó y murió a los pocos minutos. Los penados, hondamente conmovidos, rodearon el cuerpo exánime de la pobre bestia, comentando y discutiendo su muerte. Los que habíamos servido en caballería, los gitanos, los albéitares y otros, demostraban poseer profundos conocimientos sobre los caballos en general y eran los que disputaban con más calor. Pero todo esto no valió para resucitar a nuestro bayo, que yacía tendido inerte y con el vientre hinchado. Todos se creían obligados a tocarlo con el dedo. Por último se dio cuenta de lo ocurrido el mayor, quien mandó comprar otro inmediatamente. El día de San Pedro, después de la misa, cuando todos los presidiarios se hallaban reunidos, llevaron al penal varios caballos para verlos. El cuidado de elegir uno estaba confiado a los penados, porque entre ellos había muchos peritos en la materia, y hubiera sido difícil engañar a 250 hombres que habían sido tratantes en ganados. Llegaron los gitanos, cherqueses, albéitares y menestrales. Los forzados esperaban con impaciencia la aparición de un nuevo caballo y estaban contentos como chiquillos. Lo que más les halagaba era el que podían comprar como hombres libres, por sí mismos, como si el dinero saliera de sus bolsillos. Los tratantes de caballos miraban con cierto estupor y timidez a los soldados de escolta que nos acompañaban. Verdad es que 200 hombres con la cabeza rasurada, marcados algunos de ellos con el hierro infamante y llevando todos cadenas a los pies, debían inspirar cierto temor, sobre todo estando en su propia casa, en su vida de presidiarios, donde nadie que no lo fuese podía entrar. Los nuestros hacían gala de su malicia y recurrían a mil argucias para demostrar que entendían el negocio. Los cherqueses montaban el caballo, sus ojos brillaban, y en su dialecto ininteligible bisbisaban ciertas palabras mostrando sus blancos dientes y dilatando las ventanillas de su nariz morena y adunca. Los rusos observaban con gran atención y parecían dispuestos a caer sobre ellos. No comprendían las palabras que los cherqueses cambiaban entre sí, pero se veía que hubieran querido adivinar por la expresión de sus ojos si el caballo era bueno o no. ¿Qué podía importar, sin embargo, a un forzado, sobre todo a un forzado deshonrado y estúpido, que no hubiera podido pronunciar dos palabras seguidas delante de sus compañeros, que se comprase este o aquel caballo, como si la operación se hiciese por su cuenta, o como si no le fuese indiferente que se eligiese un animal u otro? Además de los cherqueses, a quienes los presidiarios daban la preferencia en este asunto, intervenían los gitanos y los que habían sido tratantes. Hubo una especie de duelo entre dos forzados, el gitano Kulikov y un cuatrero y veterinario por afición, astuto muchik siberiano que había sido condenado hacía poco tiempo a trabajos forzados y había logrado quitarle toda la clientela de la ciudad a Kulikov. Preciso es decir que se tenía mucha confianza en los veterinarios sin título que había en el penal, y que no solo los menestrales y comerciantes de la ciudad, sino también los altos funcionarios de la ciudad recurrían a ellos para que curasen sus caballos, con preferencia a los veterinarios titulados. Hasta la llegada de Yolkin, que así se llamaba el muchik siberiano de que hablo, Kulikov había recibido señaladas muestras de reconocimiento por parte de sus clientes. No tenía rivales y procedía como un gitano, engañando y embrollando, porque no entendía de su oficio tanto como aparentaba. Era muy jactancioso, pero estaba dotado de verdadera energía. Sus ganancias habíanle creado una especie de aristocracia dentro del penal. Se le escuchaba y obedecía, pero él hablaba poco y solo se declaraba en las grandes ocasiones. Era un hombre entrado en años, de bello aspecto y muy inteligente. A nosotros los nobles nos hablaba con exquisita complacencia, pero conservando una perfecta dignidad. Estoy seguro de que si le hubieran vestido decentemente y llevado a un club de la capital, haciéndole pasar por conde, habría mantenido su propio decoro, jugando al whist
y hablado de un modo encantador, como hombre de mundo que sabe callar cuando conviene. Nadie hubiera adivinado que era un vagabundo. Probablemente había visto muchas cosas. Su pasado nos era desconocido en absoluto, formaba parte de la sección especial. Mas en cuanto llegó al penal Yolkin, siempre muy chic, pero listo y astuto en extremo, comenzó a eclipsarse la gloria del veterinario Kulikov. En menos de 2 meses el siberiano le quitó casi todos sus parroquianos de la ciudad porque curaba en muy poco tiempo los caballos que Kulikov había desahuciado, lo mismo que los veterinarios de la ciudad. Este muchik había sido condenado a trabajos forzados por monedero falso. ¿Cómo se le había ocurrido dedicarse a semejante industria? Él mismo nos contó, riendo, cómo se necesitan 3 monedas de oro legítimas para fabricar una falsa. Kulikov estaba muy contrariado por los éxitos de su rival. Él, que había vivido hasta entonces a lo gran señor y usaba camisa de franela, chaqueta de terciopelo y elegante calzado, viose obligado a poner un tenducho. Por estas razones, todos esperaban que se promoviese una riña con motivo de la compra del caballo. La curiosidad estaba vivamente excitada. Cada uno de los 2 albéitares tenía sus partidarios, y entre los más exaltados comenzaron a cruzarse injurias. Yolkin tenía contraído su malicioso rostro por una sonrisa sarcástica, pero sucedió todo lo contrario de lo que se esperaba. Kulikov no tenía ganas de cuestiones e hizo todo lo posible para evitarlas. Al principio cedió y escuchó con deferencia las opiniones de su rival, pero le contuvo con una sola palabra, haciéndole observar, con aire tranquilo y modesto, que se engañaba. Y antes que Yolkin hubiese tenido tiempo de reponerse y rectificar, su rival le demostró que había cometido un error. En suma, Yolkin fue derrotado en toda la línea, de un modo tan inesperado y hábil que los partidarios de Kulikov quedaron contentísimos. Amiguitos, decían sus contrarios, hay que confesar que nadie puede con él y que sabe lo que se hace. Ese no le llega a la suela de los zapatos a Yolkin, pero los 2 partidos hablaban en tono conciliador y estaban dispuestos a hacerse mutuas concesiones. Y no solo sabe más, sino que tiene la mano más ligera que el otro. En cuestión de ganados, Kulikov no teme la competencia de nadie. Tampoco la teme Yolkin. No hay quien iguale a Kulikov. Finalmente se eligió el caballo que se quería comprar. Era un magnífico animal, húngaro, joven, vigoroso y de agradable aspecto. Un caballo irreprochable en todos conceptos. Comenzó el regateo. El dueño pedía 30 rublos y los forzados no querían dar más de 25. ¿Pero es que has de sacar el dinero de tu bolsillo?, preguntó uno, riendo. ¿A qué viene tanto regatear? ¿Quieres hacer economías en favor del Estado?, añadía otro. Sin embargo, camaradas, se trata del dinero de todos. ¿De todos? Ya se ve que no hay necesidad de sembrar los tontos, brotan espontáneamente. Por último se cerró el trato en 28 rublos. El mayor aprobó la compra e inmediatamente después de darle el pan y la sal, se condujo en triunfo al penal al nuevo pensionista de 4 patas. Creo que no hubo forzado que no le pasara la mano por la grupa o por el cuello. El mismo día le hicieron transportar agua y los presidiarios le contemplaban con curiosidad cargado con las cubas. Pero el que estaba más entusiasmado era nuestro aguador, el penado Roman. Este exmuchik de unos 40 años de edad era serio y taciturno como casi todos los cocheros turcos, como si el continuo roce con los caballos les imprimiese esa gravedad de carácter. Roman era apacible y afable con todos, pero hombre de pocas palabras. Desde tiempo inmemorial tenía a su cuidado los caballos del penal. El que se había comprado aquel día era el tercero que le confiaban desde su llegada al presidio. El empleo de carrero y aguador le correspondía de derecho a Roman y a ningún camarada se le habría ocurrido la idea de disputárselo. Cuando murió el caballo Bayo, nadie, ni siquiera el mayor, pensó en acusar a Roman de imprudencia. Dios había decretado la muerte del pobre animal sin que para nada interviniese el encargado de su custodia. Bien pronto fue aquel caballo el favorito de la penitenciaría, y los forzados, pese a la dureza de su corazón, iban con frecuencia a acariciarlo. A veces cuando, de vuelta del río, Roman cerraba el portón que el sargento había abierto, Nievko se quedaba inmóvil esperando a su guardián, al que miraba de soslayo. «Vete solo», le gritaba Roman. Nievko seguía andando tranquilamente hasta la cocina, donde se paraba,
para que los rancheros llenasen de agua los cubos. «¡Qué listo es nuestro Niezco!», exclamaban. «Ha traído las cubas solo. Da gusto ver lo obediente que es a todo lo que se le manda. Como que entiende todo lo que se le dice». Niezco sacudía entonces la cabeza y relinchaba como si quisiera dar a entender que agradecía aquellos elogios. Alguno le llevaba sal y pan, y Niezco volvía a sacudir la cabeza como diciendo: «Te conozco, yo soy un buen caballo y tú un hombre excelente». Yo también acostumbraba a dar pan a Niezco. Me gustaba mirar su hermosa cabeza y sentir en la palma de mi mano sus belfos blandos y calientes que cogían con avidez lo que yo le ofrecía. Los forzados querían tanto a los animales que, si se lo hubieran permitido, hubieran llenado el penal de pájaros, perros, etc. ¿Qué otra ocupación mejor que esta hubiera podido ennoblecer y dulcificar el carácter salvaje de los presidiarios? Sin embargo, no se les concedía el permiso necesario porque lo prohibía el reglamento. Sin embargo, en mi tiempo había varios animales domésticos en el penal. Además de Niezco, teníamos perros, patos, un macho cabrio, vasca y un águila que perdimos pronto. Nuestro perro, como ya he dicho, se llamaba Sharik y era un animal inteligente al que puse mucho cariño, pero como el pueblo considera a los perros como seres impuros, nadie hacía caso de él. Sharik vivía en el recinto penitenciario, dormía en el patio, comía las sobras de la cocina y no hacía nada por captarse las simpatías de los forzados, aunque los conocía a todos y los consideraba como amos suyos. Cuando los hombres de servicio volvían del trabajo y gritaban «¡Cabo de guardia!», el perro corría hacia la puerta y acogía alegremente a los que llegaban, saltando delante de ellos y mirándoles a la cara, como si esperase alguna caricia, pero durante años sus esfuerzos fueron inútiles. Nadie excepto yo le hacía caso y por eso me quería más que a los otros. No recuerdo cómo fue que compramos otro perro, Chushka. En cuanto al tercero, Kultiapka, lo llevé yo al penal recién nacido. Nuestro Shushka era un perro singular. Habíale cogido un carro y tenía la espina dorsal doblada hacia adentro. Al verle correr desde lejos, hubiérase dicho que eran dos perros gemelos que habían nacido pegados el uno al otro. Además era sarnoso, de ojos legañosos y rabo largo y pelado que llevaba siempre entre las piernas. Maltratado por la fortuna, había decidido permanecer impasible en todo y por todo. No ladraba a nadie como si temiera que le acabaran de estropear. Estaba siempre detrás de los pabellones y si alguno se le acercaba tendíase patas arriba como diciendo: «Haz de mí lo que quieras, yo no pienso defenderme». Y cada forzado que veía a Shushka tendido de aquella forma le propinaba un tremendo puntapié, murmurando: «¡Qué animal tan asqueroso!». Pero Shushka no se atrevía siquiera a quejarse, a lo más exhalaba un gemido sordo y ahogado. El pobre animal se tendía panza arriba ante cualquier otro perro que iba a disputarle las obras de la cocina. Los perros gustan de que los otros sean humildes y sumisos, así es que el mastín furioso que se precipitaba sobre él ladrando y enseñando los dientes, se calmaba inmediatamente y permanecía quieto, reflexionando ante aquel humilde suplicante y le olfateaba después por todas partes. ¿Qué pensaría en esos momentos el pobre Shushka, que temblaba como un azogado? «¿Me morderá este bergante?», se preguntaría, lleno de terror. Luego de haberlo olfateado, el mastín lo dejaba enseguida, probablemente por no haber descubierto en él nada extraordinario. Shushka echaba a correr al punto tras una larga fila de compañeros suyos que daban caza a una perra cualquiera. De sobra sabía Shushka que aquella perra no se rebajaría hasta él, que era demasiado orgullosa para eso. No obstante, el correr tras ella, cojeando, era un consuelo para sus desventuras. En cuanto a honradez, Shushka tenía una noción muy vaga. Habiendo perdido toda esperanza en el porvenir, no sentía otra ambición que la de tener la barriga llena y de ello hacía gala con el mayor cinismo. Traté una vez de acariciarlo. Esta fue para él una novedad tan inesperada que al punto se tendió sobre sus cuatro patas aullando de placer. El pobre animal me daba lástima y lo acariciaba con frecuencia, por eso cada vez que me veía se ponía a gañir con tono plañidero. Murió en los fosos del penal, destrozado por los otros perros. Kultiapka era muy diferente. No sé por qué lo recogí de una cantera donde había nacido y lo llevé al penal. Experimentaba un verdadero placer en alimentarle y verle crecer. Sharik tomó enseguida bajo su protección a Kultiapka
y dormía con él. Y cuando el perrito creció, llegó a sentir verdaderas debilidades por él. Le permitía que le mordiera las orejas y el rabo y jugaba con el perrillo como suelen jugar los perros viejos con los pequeños. Lo más curioso era que Kultiapka no se hacía más alto, crecía de largo y engordaba a ojos vistas. Tenía un pelo muy espeso y brillante, del color del de los ratones, y llevaba una oreja caída y la otra enhiesta. De temperamento ardiente y entusiasta, como todos los perros jóvenes que ladran alegremente al ver a su amo y le saltan a la cara para lamerlo, no disimulaba a los otros sus sentimientos. Con tal que sea notada mi alegría, las consecuencias me importan un comino, decía para sí. Donde quiera que yo estuviese bastaba que gritase «Kultiapka» para que saliese de cualquier rincón como si brotase debajo de tierra y corriera hacia mí con ruidoso entusiasmo rodando como una pelota o haciendo cabriolas. Yo quería mucho a aquel perrillo, para quien parecía que el destino solo tenía reservadas alegría y satisfacción en este bajo mundo. Mas un día, el forzado Neustroyev, que fabricaba zapatillas de señora y preparaba por sí mismo las pieles, reparó en Kultiapka e indudablemente algo le llamó la atención, porque lo llamó, le tendió en el suelo y se puso a examinarlo acariciándole la piel. El perro, que no sospechaba nada, ladraba de placer y al día siguiente le llamé en vano repetidas veces. Lo busqué por todas partes, pero hasta el cabo de 2 semanas no pude saber qué había sido del pobre animal. Su piel había seducido a Neustroyev, el cual lo desolló para hacer unas zapatillas que luego me enseñó ufano. Eran muchos los forzados que se ocupaban en trabajos de tenería y llevaban al penal perros de hermoso pelaje que desaparecían inmediatamente. Aquellos perros los adquirían por compra o los robaban de sus dueños. Recuerdo que un día sorprendí a 2 presidiarios que discutían acaloradamente detrás de la cocina. Uno de ellos tenía sujeto con un lazo un magnífico perro negro de buena raza. Un ganapán lo había robado a su amo y vendido a nuestros curtidores por 30 copeikas. Disponíanse estos a ahorcarlo. Esta operación era muy fácil. Luego desollaban al pobre animal y arrojaban el cadáver a un foso letrina que despedía un hedor insoportable, sobre todo en verano, porque lo vaciaban muy de tarde en tarde. Creo que el perro adivinaba lo que iban a hacer con él, porque miraba con aire inquieto y escrutador a uno y a otro. De vez en cuando movía también su lanuda cola como para movernos a piedad, con la confianza que demostraba tener en nosotros. Me apresuré a separarme de los forzados, los cuales llevaron a cabo su obra sin el menor obstáculo. En cuanto a las ocas que había en el penal, habíanse establecido allí por casualidad. ¿Quién las cuidaba? ¿A quién le pertenecían? Lo ignoro, pero lo cierto es que divertían a los forzados y eran famosas en la ciudad. Habían nacido en el presidio y tenían su cuartel general en la cocina, de donde salían a bandadas en el momento que los penados iban al trabajo. Cuando redoblaba el tambor y los detenidos se aglomeraban en la puerta, los ánades corrían hacia ellos graznando y agitando las alas. Saltaban después por el huerto uno detrás de otro y mientras los presidiarios trabajaban, las aves picoteaban a su lado. «Mira, los penados van con las ocas», decían los transeúntes. «¿Cómo las habéis amaestrado para que os sigan?», nos preguntaba alguno. «Tomad para las ocas», decía otro entregándonos unas monedas. Mas a pesar de todo el cariño que se les tenía, hubiéraseles retorcido el cuello de buena gana para celebrar alguna fiesta. En cambio nadie se hubiera atrevido a matar, sino en circunstancias excepcionales, a Vasca, nuestro macho cabrio. No sé por qué se hallaba en el penal ni quién lo había llevado. Era blanco y de espeso y largo pelaje. A los pocos días todos pusieron en él especial cariño. Llegó a ser un objeto de diversión y de consuelo. Y como se necesitaba un pretexto para conservarlo en el penal, se dijo que era indispensable tener un chivo en la cuadra. Empero no era en la cuadra, sino en la cocina donde vivía, y al cabo del tiempo tenía por casa todo el presidio. Era un animal divertidísimo. Saltaba sobre las mesas, hacía equilibrios, luchaba con los forzados y acudía donde se le llamaba, siempre alegre y retozón. En suma, todos queríamos a Vasca, que tenía unos cuernos muy desarrollados. Cuando llegó a la época de la pubertad, tras de larga y seria deliberación de los presidiarios, se le sometió a una delicada operación que le hicieron con el mayor cuidado los veterinarios del establecimiento. Por lo menos no se acordará de que es cabrón,
decían los detenidos. Vasca comenzó entonces a engordar de una manera sorprendente, a lo que contribuía mucho el pasto que se le daba hasta verle saciado. Nos acompañaba también a los trabajos, lo cual divertía tanto a los penados como a los transeúntes, porque todos conocían al macho cabrío desde el presidio. Si se trabajaba cerca del agua, los penados cortaban hojas de sauce y flores para adornar a Vasca, el cual, cuando ostentaba guirnaldas sobre el lomo y floridos ramos en los robustos cuernos, volvía al frente de la comitiva pavoneándose como si quisiera lucir su atavío. Este cariño hacia el macho cabrio llegó a tal extremo que algunos detenidos trataron muy seriamente la pueril cuestión de si convendría dorarle los cuernos, pero no pasó de simple proyecto. Pregunté a Kima Kimmich, que era el mejor dorador del penal, y después a Isai Fomitch si se podía realmente dorar los cuernos de Vasca, y ambos, tras detenido examen, me contestaron afirmativamente, pero que sería trabajo perdido a causa de la escasa duración del adorno. Vasca hubiera vivido aún largos años en el penal y muerto de asma o de algún atracón de pasto si un día, al volver del trabajo a la cabeza de la cuadrilla de penados, como de costumbre, no hubiese tropezado con el mayor que paseaba en carruaje. Aquel día fatal, el macho cabrío iba adornado con guirnaldas y flores. «¡Alto!», dijo el mayor, «¿de quién es ese animal?». Se lo dijeron y replicó furioso el mayor, «¿Cómo? ¿Un macho cabrío en el penal, sin permiso mío, sargento?». Y el sargento recibió la orden terminante de matar y descuartizar a Vasca. La piel se vendería en el mercado y su importe ingresaría en la caja del presidio. En cuanto a la carne, ordenó que se sirviera a los forzados cocida con el rancho. Se habló mucho de aquel suceso en el establecimiento penitenciario, compadeciéndose la triste suerte del querido Vasca, pero nadie se hubiera atrevido a desobedecer al mayor. El macho cabrío fue sacrificado junto al albañal. Un penado compró la carne y el rublo y 55 copeicas que dio por ella se empleó en panecillos blancos para todos. Al cabo de un minuto el comprador de Vasca vendía sus pedazos cuidadosamente asados. Tuvimos también por poco tiempo un águila de las estepas, de una especie muy pequeña. La llevó un forzado, herida y medio muerta, y todos los demás le rodearon para contemplar la pobre ave de rapiña, que no podía volar porque tenía rota una pata y el ala derecha. Miraba con expresión feroz y el adunco pico abierto a la curiosa multitud, dispuesta a vender cara su vida. Cuando nos separamos, después de haberla contemplado largo rato, el águila fue a refugiarse en un rincón, saltando sobre la pata sana y arrastrando su ala herida. Durante los 3 meses que permaneció en nuestro patio, no salió jamás de debajo del poyo donde se había refugiado. Al principio los forzados iban a verla con frecuencia y azuzaban a Sharik contra la pobre ave. Mas el perro limitábase a ladrar furiosamente, sin atreverse a ponerse al alcance del pico de su enemiga, lo cual divertía sobremanera a los detenidos. «¡Qué bicho tan arisco!», decían algunos, «no se deja acariciar». Pero Sharik acabó por perder el miedo y atormentaba constantemente a la desdichada ave. Cuando le azuzaban, mordíale furioso en el ala quebrada y el águila defendíase con las garras y el pico y volvía a acurrucarse en su escondrijo con aire altivo y salvaje, cual rey herido, mirando fijamente a los curiosos que la rodeaban. Afortunadamente para ella, los penados se cansaron pronto y la dejaron olvidada bajo el poyo. Sin embargo, alguien le llevaba cada día trozos de carne y le cambiaba el agua del bebedero. Los primeros días el águila no quería comer, pero al fin devoraba lo que le ofrecían, aunque nunca lo tomó de las manos de quien la cuidaba ni comió ante testigos. Yo pude observarla varias veces desde lejos, cuando no veía a nadie y se creía sola, se arriesgaba a salir de su nido, andaba unos cuantos pasos a saltitos sobre su patita sana a lo largo de la empalizada y volvía a encerrarse, precisamente como si le hubieran recomendado un paseo higiénico. En vano traté de acariciarla, no había medio de domesticarla. En cuanto se le tocaba, aleteaba furiosamente e intentaba clavarme su pico en la mano. Solitaria y rencorosa, esperaba la muerte, desafiando a todos con la mirada. Finalmente los penados se acordaron de ella, tras 2 meses de olvido, demostrándole un cariño inesperado. Decidieron echarla fuera. Que reviente, decían, pero a lo menos que muera en libertad.
En efecto, un pájaro libre e independiente como ella no se habituaría jamás a la vida del presidio, añadía otro. No se parece a nosotros, replicaba un tercero. ¡Qué descubrimiento! El águila es un pájaro y nosotros somos hombres. El águila, compañeros, es la reina de las montañas, comenzó a decir Skuratov, pero nadie le hizo caso. Una tarde, cuando redobló el tambor para reanudar los trabajos, cogieron al águila. Atáronle el pico por si intentaba defenderse y la llevaron fuera del penal, a la explanada. Los 12 forzados que componían la cuadrilla estaban deseosos de ver lo que haría el ave y a dónde se dirigiría. Cosa curiosa, estaban tan contentos como si fueran ellos mismos los que recobrasen su libertad. La echaron a la estepa, por encima de la muralla. Era un día frío y agrisado de últimos de otoño. El viento silbaba en la llanura desnuda y gemía entre la hierba amarillenta y seca. Escapó el águila en línea recta, arrastrando su ala quebrada como si tuviera prisa por ocultarse a nuestras miradas. ¿La veis?, dijo un forzado con apesadumbrado acento. Ni una vez siquiera ha mirado hacia atrás, observó otro. ¿Creías que iba a volver para darnos las gracias? Es ya libre y goza con su libertad. ¡Ay, sí, la libertad! No la volveremos a ver, compañeros. ¿Qué hacéis ahí? ¡En marcha!, gritaron los soldados de la escolta, y todos echaron a andar lentamente.